Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados televidentes y oyentes del Doctor Inmuebles, un programa que transmitimos todos los viernes de 5 a 6, en el cual se van a tocar temas de palpitante actualidad relacionados con los negocios y las inversiones inmobiliarias, y sobre todo para difundir el conocimiento a través de grandes profesionales que vamos invitando en este programa y para que los ciudadanos compartamos valores, conozcamos y protejamos nuestro derecho real de propiedad. Antes de iniciar, hoy día vamos a tocar el tema de sucesión intestada. Pero antes de introducirnos al tema, quiero comentar respecto a un tema que está aconteciendo, ¿no? Un acontecimiento importante que no puede pasar desapercibido en el programa de Doctor Inmuebles. Resulta que en varios lugares de nuestro país se están iniciando ciertas invasiones, ¿no? ¿Por qué el ciudadano se atreve a perturbar o a invadir, atentar contra la propiedad privada? La propiedad privada está soslayada, está protegida por la Constitución en su artículo 70, ¿no? Todos están obligados a proteger la propiedad privada, pero esta propiedad privada se debe ejercer en armonía con el bien común. Y el Estado está protegiendo la propiedad privada, pero también como contrapartida de este derecho fundamental al derecho de la propiedad está el derecho a la vivienda. Entonces en el Perú, ¿no? He leído los programas de gobierno de los candidatos, ni uno de ellos hace un acápite o un comentario respecto a la planificación urbana. ¿Qué cosa es la planificación urbana? Es aquel desarrollo, ¿no? Aquel desarrollo de la política estadual, de los estados, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, para acondicionar y brindar el derecho fundamental a la vivienda a las personas, ¿no? Ese derecho fundamental a la vivienda es un derecho fundamental, ¿no? Y está contemplado también en nuestra Constitución, y hay personas que no, ciudadanos peruanos que no tienen vivienda. Entonces, en principio está el derecho a la propiedad privada como derecho fundamental, el artículo 70 de la Constitución, está el derecho fundamental a la vivienda que tiene todo ciudadano. Pero está permitido que los ciudadanos perturben, ¿no? O alteren o invadan, cometan la conducta típica, antijurídica, culpable y reprochable, como es el delito de usurpación, ¿no? El delito de usurpación está contemplado en el artículo 202 y siguientes del Código Penal, establece que toda perturbación a la propiedad o la posesión es una conducta ilícita. Entonces, está el derecho a la propiedad privada, que es inviolable, el derecho a la vivienda, que es un derecho que debe fundamental para todo ciudadano, derecho a tener su vivienda, y tenemos la conducta típica, antijurídica, culpable, reprochable, como es el atentado, la perturbación a la posesión, a la propiedad. Entonces, este programa, como es de difusión, no puede dejar pasar esta situación que estamos viviendo en Chorrillos y también en otros lugares de Villa El Salvador, la Loma La Corvina. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? En principio, el Estado tiene que asumir su responsabilidad de planificar, ¿no? De planificar zonas, territorios, habilitarlos y luego ya brindarles una vivienda decorosa a los ciudadanos. Nosotros no tenemos programas. En Colombia hay un programa a los jóvenes de 25, se les brinda facilidades para que adquieran sus propiedades, así sean casados o no. Entonces, la política del Estado debe estar dirigida a la planificación. Debe planificar primero y no al revés. Invaden el inmueble, está prohibido, y a veces son zonas intangibles porque todos los inmuebles del Estado son intangibles, no pueden ser invadidos, no pueden prescribirse terrenos del Estado. Entonces, estos ciudadanos tienen derecho a una vivienda, pero vista la necesidad, a veces perturban, vulneran la propiedad privada y cometen delitos de usurpación. Y por ahí aparece gente que se aprovecha, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Forman asociaciones de vivienda. Asociaciones de vivienda, colocan los nombres de los políticos de moda y se convierten luego, solicitan que el Estado les reconozca o algún representante de las Fuerzas Armadas en mérito a lo que le consagra la fuerza, ¿no? Utiliza la fuerza para iniciar pues el desalojo y hay violencia, si hay vida, ¿no? Atenta no solamente contra los bienes de la propia vida, sino también contra la vida, ¿no? Fallecen personas, hay violencia.
Entonces, eso es porque hay un vacío del Estado de poder generar, ¿no? Habilitar terrenos para que cumplan con su obligación de brindar la vivienda a las nuevas generaciones, al ciudadano peruano. Entonces, la planificación urbana tiene que darse, la política urbana de acondicionar los terrenos. Tenemos nosotros grandes territorios en el país, pero no tienen los servicios mínimos. Entonces, se ve una necesidad de invadir zonas arqueológicas o patrimonios culturales o patrimonios protegidos o bienes privados, ¿no? Que pertenecen a particulares. Entonces debe haber una planificación urbana por parte del Estado para brindar esta vivienda decorosa, que es un derecho fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, forman asociaciones de vivienda o llamadas asociaciones y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para formar una asociación se requiere mínimo dos personas naturales para formar una asociación. Y la asociación es una persona jurídica que nace con la inscripción. Entonces, a veces forman una persona jurídica, una asociación, le ponen asociación de vivienda, morro solar o lo que sea, y comienzan a vender terrenos. El hecho de tener un nombre que diga que pertenezca a un lugar, no implica que tenga propiedad, el derecho real de propiedad. Entonces, a veces es sorprendida. La gente dice, sí, yo me he empadronado, me están cobrando tal cantidad por empadronar. En principio, las personas jurídicas sin fines de lucro, la asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, entonces no puede sorprender, ¿no?, a los ciudadanos decir yo soy una asociación de vivienda de tal nombre y está inscrita en registros públicos y por consiguiente tú puedes incorporarte como asociado y ya eres propietario de un área, ¿no? O como decían algunos, me ha dado unas acciones por pagar, mucho cuidado, no se dejen sorprender, ¿no? Si hay una necesidad de vivienda, el Estado debe cubrir esa necesidad de vivienda, pero no hay que dejarse sorprender. A veces se utiliza y acaban de fallecer 2 personas en estas invasiones. ¿Por qué llegar al tema de la violencia cuando tenemos grandes territorios? Debe haber una planificación urbana. El Estado debe asumir esta responsabilidad y sobre todo los candidatos, ¿no?, que tanto quieren ser solucionar la problemática de nuestro país, deben de plantear en su programa de gobierno una política del Estado que cubra estas necesidades, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no se dejen sorprender por las asociaciones de vivienda, ¿no?, por las asociaciones que le ponen el nombre. Yo puedo constituir una asociación de pobladores de la planicie y somos todos asociados y los escribimos a registros públicos porque uno puede elegir cualquier denominación de fantasía, ¿no?, para constituirla, pero eso no me da derecho a ser propietario de un área y poder incorporar al padrón de asociados a muchas personas y cobrarle por el hecho de incorporarlo a su padrón. Mucha gente utiliza a la asociación para estafar, ¿no?, para las estafas inmobiliarias. Mucho cuidado. Entonces, hoy día vamos a tocar un tema muy importante, como es la sucesión intestada. Vamos a dar inicio a la exposición de hoy día. Vamos a compartir. Yo quisiera exponer sobre el tema de la sucesión intestada y recibir sus apreciaciones, y nosotros encantados de absorberlas para contribuir pues con el saneamiento de inmuebles que con este acontecimiento extraordinario e imprevisible como es la pandemia, más o menos de acuerdo a la información, más de 265 personas fallecen por día, ¿no? Más de 50.000 personas han fallecido, 55.812 personas han fallecido por esta enfermedad. Entonces, vamos a dar inicio a esta exposición sobre la sucesión intestada. Nos consultan siempre sobre este tema. Al fallecer una persona, nace la sucesión. ¿Qué cosa es la sucesión intestada? Damos inicio entonces, ingeniero, a la exposición. Vamos a compartir el PPT de hoy día sobre la sucesión intestada como asunto no contencioso. Entonces, ¿qué cosa es el asunto no contencioso? Para entrar al tema de sucesión intestada, vamos a comentar de que desde el año 1996 ha entrado en vigencia la ley 26.662. ¿Qué es la ley? ¿De qué se trata esta ley 26.662? Que por primera vez en Sudamérica, en el Perú, se incorporan 6 asuntos que antes eran de competencia exclusiva del Poder Judicial, ¿no? Como es la sucesión intestada, la comprobación de testamento, la adopción de personas mayores, el inventario y la rectificación de partidas. Entonces, estos asuntos no contenciosos que eran de exclusividad del Poder Judicial en el año 96, ¿no? Pasaron
a ser competencia del Poder Judicial. Entonces, ¿qué son los asuntos no contenciosos? Aquellos donde no hay contienda, los que no hay litis, no hay controversia, donde solamente el notario, como profesional de derecho, va a poner fin a una incertidumbre jurídica. Entonces le dice al señor notario, usted, para descargar la actividad procesal, ¿no?, del Poder Judicial, va a conocer, por lo menos en este año 96, con la ley 26.662, 6 asuntos no contenciosos en los cuales no haya litis, no haya controversia, no haya intereses contrapuestos. Entonces, y paralelamente el Poder Judicial seguía conociendo, ¿no?, pero para descargar, ¿no?, descargar la actividad procesal del Poder Judicial, aparece esta ley 26.662 y le da competencia a los notarios y ya no queda de exclusividad del Poder Judicial. No sé por qué, ¿no? Ya. Uno de los asuntos no contenciosos más importantes para la sucesión, porque ¿qué cosa es la sucesión? ¿No? Hemos dicho que cuando fallece el titular, cuando fallece la persona, nace la sucesión. Pero muchas veces, para acreditar que uno es hijo o para acreditar que uno es cónyuge, entonces tiene que presentar las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, las partidas de defunción. Y puede haber errores en las partidas, errores materiales. Entonces, el notario, en la vía notarial o en la vía judicial, se puede rectificar las partidas. Las partidas de nacimiento, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hijo nació en el año 96, me emocioné y la registradora civil le puso Ascate a mi hijo, con A, y yo soy Escate con E. Le dije, señorita registradora, usted se ha equivocado, ¿no? Ah, no se preocupe, eso se corrige. Pues no me dijo que se corregía mediante un asunto no contencioso de rectificación de partida o mediante un proceso judicial de rectificación de partida de nacimiento. Entonces tuve que rectificar en vía notarial uno de los asuntos no contenciosos. El primer asunto que hice yo fue el de mi hijo. Rectifiqué su partida de nacimiento en lo que respecta a mi apellido. Le puso Ascate y debe decir Escate. Y cualquier error material, ¿no?, cualquier lapsus mecánico, cualquier error que existe en las partidas de nacimiento o de defunción, se pueden corregir, no solamente en sede notarial, como un asunto no contencioso de rectificación de partida, sino también en la sede judicial. También, y ahora último, ante RENIEC. RENIEC también funciona como un procedimiento administrativo, hace las publicaciones, transcurren 15 días hábiles y se rectifica la partida de nacimiento, de matrimonio o de defunción. ¿Se puede hacer paralelamente? Sí, a veces presentamos la sucesión y el notario o el juez nos dice, hay un error material, ¿no? Hay un error material y se puede corregir ese error material en sede judicial o en vía notarial simultáneamente. Hay una diferencia entre conocer un asunto no contencioso en vía judicial y en vía notarial, ¿no? Una diferencia sustancial. El juez sí no acepta acumulación de pretensiones. El juez no acepta que se rectifique paralelamente la partida para iniciar un asunto no contencioso de sucesión intestada. El juez te da 3 días para que rectifiques si encuentra un error evidente en las partidas. Dice, te corro traslado, te reclamo inadmisible tu demanda, tu solicitud, tu asunto no contencioso de rectificación de partidas, y tú tienes que corregir en 3 días. Entonces, el juez sí no te da plazo perentorio, pasan los 3 días y lo archiva. El notario sí te puede decir, mira, un momentito, he detectado que en su partida de nacimiento hay un error. Su hijo es Ascate con A cuando debe ser con E, ¿no? Usted rectifica su partida simultáneamente como un asunto no contencioso y después, una vez que se rectifica, avanzamos el tema de sucesión intestada. Entonces, ahí no hay preclusión, ¿no? No declara inadmisible, simplemente va corriendo las dos en cuerdas separadas. ¿Por qué? Porque la rectificación de partida tiene un plazo de publicidad de 10 días hábiles y la sucesión intestada de 15 días hábiles. Primero entonces se va a terminar la rectificación de partida para proseguir con el asunto no contencioso de rectificación. Otro asunto no contencioso que se conoce en vía notarial es la adopción de personas capaces. Las personas mayores pueden ser adoptadas en sede notarial, ¿no? Si tienen mayor de 18 años, se requiere la superioridad de edad, la mayoría, y se puede adoptar por escritura pública y no requiere solamente otorgar una escritura pública, no requiere hacer publicaciones.
La constitución de patrimonio familiar es otro asunto no contencioso. Si yo quiero proteger, ¿no?, un bien inmueble, por ejemplo, los empresarios, ¿no?, ahora que estamos viviendo una época de crisis, y esta época de crisis generan oportunidades, entonces muchos empresarios están reactivándose, están reinventándose, están cambiando de rubro, de giro, y están reinventándose algunos para poder, pues, pagar sus deudas, para poder desarrollar su actividad empresarial en otro rubro. Entonces, hay riesgos, así como uno invierte, gana dinero, puede perder. Entonces, una de las alternativas para proteger el bien inmueble destinado, que sirve de morada para la sociedad conyugal, para la familia, es la constitución de patrimonio familiar. Este paraguas de protección respecto al bien destinado a casa-habitación puede ser protegido a través de un asunto no contencioso llamado constitución de patrimonio familiar, que se puede hacer en vía notarial. Se presenta la solicitud, ¿no? ¿No? Y vamos a desarrollar en otras clases, pero más o menos para entender los asuntos no contenciosos, es un procedimiento, un asunto no contencioso que se hace ante el notario, ante el juez, mediante el cual yo acredito que no tengo deudas, hago una publicación en el Diario Oficial del Peruano, y luego de 10 días hábiles, transcurridos 10 días hábiles desde la última publicación, el notario o el juez declara constituido el patrimonio familiar. Este bien destinado a casa-habitación, que sirve de morada para la familia, puede incluir una unidad de explotación, una unidad que sirve de sustento para la familia. También se llama hogar de familia, este asunto no contencioso. Otro asunto no contencioso es el inventario, ¿no? Cuando fallece ahora, que hay tantos fallecimientos por esta pandemia, fallece alguien, entonces hay que inventariar los bienes, ¿no? Entonces puedo contratar los servicios del notario para que vaya al inmueble o a los inmuebles y deje constancia de la asistencia, ¿no? La asistencia de los bienes que forman parte del patrimonio hereditario, el inventario. La comprobación del testamento cerrado. Nosotros sabemos que el testamento puede ser ordinario o especial. Los testamentos ordinarios es el testamento por escritura pública, es el más usual, el más seguro, el que no estamos acostumbrados a hacer, pero que yo recomiendo que se haga. Es un testamento, es el acto jurídico más solemne que conocemos, proviene del término testamentis, lo que te dicta la mente. Pero hay un testamento cerrado, es el testamento que puede ser de puño y letra, y lo puedo entregar al notario, el notario lo lacra y deja constancia en el sobre de que se está entregando un testamento cerrado. Este testamento se puede convalidar o comprobar también en vía notarial. Dentro de estos asuntos no contenciosos está el saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? La ley 27157 que incorpora la prescripción adquisitiva, también como asunto no contencioso el saneamiento de áreas y linderos y medidas perimétricas. Si hay discrepancia en los linderos y medidas perimétricas, pueden ser ratificados en sede notarial. Esta ratificación procede con una solicitud dirigida al notario, en la cual señalo, señor notario, que existen errores materiales en los linderos y medidas perimétricas de mi inmueble, y solicito la ratificación. Se hace 3 publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, 3 publicaciones en un diario en mayor circulación, transcurridos 25 días hábiles desde esta última publicación, y el notario extiende la escritura pública rectificando los linderos y medidas perimétricas. Previamente, pues, tiene requisitos, planos visados por la municipalidad, informe del verificador responsable, arquitecto e ingeniero respecto a la fábrica o la independización, y sobre todo que esos planos, que son materia de ratificación, estén visados por la autoridad local, por la autoridad municipal. La ley 27157 también incorpora como un asunto no contencioso de regularización de edificaciones, la regularización de la fábrica, la construcción, ¿no? Justo ayer me consultaba un colega, ¿no? Preguntaba, ¿desde cuándo existe un bien futuro? Mucho cuidado con los bienes futuros. La siguiente conversación que vamos a tener sobre Doctor Inmuebles va a ser sobre el tema de compra-venta de bien futuro. El bien futuro es aquel que no existe ahora, lo que los romanos llamaban el bien de la esperanza, ¿no? El bien de la incertidumbre, que era un tema aleatorio, ¿no? Que un bien que no existe ahora, pero sin embargo va a existir. Existen muchas patologías en este sistema de compra-venta de bien futuro.
¿no? ¿Es buen negocio invertir en bien futuro? Sí, puedo comprar un departamento, una unidad inmobiliaria, una casa que no existe ahora, pero que va a existir después, ¿no? Es negocio, pero hay que exigir de que se cumpla por lo menos el Código de Protección de Defensa al Consumidor, que establece que en los casos de bienes futuros, el comprador debe de exigir la aplicación del principio de idoneidad y de asimetría en la información. ¿Qué es el principio de idoneidad? Que como yo no soy especialista en la compra de bienes futuro, me informen en forma gratuita, integral y completa respecto a la situación del inmueble matriz. Si no existe el bien futuro, voy a comprar un departamento que va a existir, que me están vendiendo sobre planos, va a existir. Entonces que me informen y que me den la información adecuada para que se establezca un documento fehaciente, que puede ser la minuta y la escritura pública, que cuándo me van a entregar el bien, qué acabado va a tener, cuáles son los planos de ubicación, de determinación, si tiene habilitación urbana, si tiene independización, si está en trámite o si tiene los proyectos, etcétera. Toda esa información integral tiene que darse con esta ley, con este Código de Protección de Defensa del Consumidor. Pero si ya compramos el inmueble, si ya existe, ya está construido, ¿no? Entonces, la ley 27157, la ley de regularización de edificaciones, establecía que por un asunto no contencioso puedo yo regularizar la edificación, regularizar la fábrica, y no necesito autorización de la municipalidad, sino el arquitecto o ingeniero inscrito en el índice verificador puede, a través de un formulario que salió publicado con la ley 27157, puede regularizar la construcción. Y esta, ¿no? ¿Qué novedad le traigo hoy día? Que con la ley 30830, ¿no? Que está en pantalla, 39830, la ley 39830, o 30830. La ley 30830 ha ampliado el plazo para regularizar la edificación. Si yo construí un inmueble hasta el 31 de diciembre de 2016, entonces puedo regularizar con esta ley 27157 sin necesidad de recurrir a la autoridad municipal. Yo directamente con el verificador responsable puede comunicar a registros públicos y decir, señor, sabe que yo no construí con licencia de construcción, no tuve licencia de construcción, pero construí como el 70% de inmuebles en nuestro país que están construidos sin licencia, pero ahora quiero regularizar. Entonces aplico la ley 27157 y puedo regularizar la edificación, ¿no? Entonces todas las construcciones hasta diciembre, ¿no? Diciembre de 2016, pueden regularizarse a través de la ley 3830, la ley 3830, que puedo regularizar la edificación si construí sin licencia hasta 31 de diciembre de 2016. Ah, sí, pero me preguntaban, ¿no? Y doctor, pero ¿desde cuándo existe un bien futuro? Sí existe, desde la construcción, pues. No, pero jurídicamente no. La declaratoria de fábrica, cuando se inscribe en registros públicos, recién existe la construcción, cuando se inscribe en registros públicos. Pero para efectos jurídicos, ¿no? ¿No? La declaratoria de fábrica cuando se inscribe en registros públicos. Pero existe, pues si hay una construcción, yo veo acá y dice, te vendo un bien futuro, oye, pero si existe el bien, ya está construido, faltan los acabados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Y desde cuándo corre la obligación tributaria? Desde el acta de entrega, ¿no? Hay que tener mucho cuidado respecto a eso. En cuanto a la compra-venta de planos, es un buen negocio. Comprar un bien futuro es un buen negocio. Está condicionado a que el bien exista. Yo recomiendo que se haga, cuando se compra un bien futuro, que se haga una minuta, que se elabore una minuta, que se firme la escritura pública, que se declare o que se exprese claramente cuándo será la fecha de entrega. Y si no se entrega en la fecha oportuna, que se pague una penalidad, que es una indemnización anticipada. ¿Para qué? Para que el comprador no pueda planificar su vida, su proyecto de vida, ¿no? Sepa, me van a entrar en diciembre, entonces yo calculo que en diciembre voy a vivir en un lugar más cercano a mi trabajo, voy a ahorrar en combustible, voy a ahorrar la movilidad, el tiempo, o como decía Couture, el tiempo vale más que oro, el tiempo es justicia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la compra de bien futuro. Hay que señalar la fecha de entrega exacta del inmueble. No poner una cláusula como cuando se acabe la botella de aceite, recién voy a entregar el bien. No, tiene que ser fecha exacta. Y no echarle la culpa a la municipalidad, porque a veces ponen unas cláusulas que dicen no se entrega, no me hago responsable en caso la municipalidad tenga una barrera o traba burocrática. Es que tiene que ver, usted, el constructor, tiene que prever, tiene que tener predictibilidad respecto al compromiso.
el reglamento interno e independización. Otros me preguntaban, doctor, pero ¿cómo estoy comprando un inmueble? La constructora se ha quedado solamente en la fábrica, ha declarado la construcción y no ha escrito en registros públicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos como 50 copropietarios de esa edificación, podemos regularizar podemos independizar el inmueble, podemos inscribirlo en registro público. Sí, el 25% de titulares registrales de esa unidad inmobiliaria pueden convocar a una junta de propietarios y regularizar la fábrica o ampliar la fábrica, regularizar la independización, constituir un reglamento interno, ¿no? Para que cada unidad inmobiliaria esté independizada. Y en el reglamento interno, que es el instrumento jurídico, es el negocio jurídico, que se va a establecer cuáles son las áreas comunes y cuáles son las áreas exclusivas. Eso es importantísimo, ¿no? Establecer claramente cuáles son las áreas comunes y cuáles son las áreas exclusivas, porque las áreas comunes no se pueden prescribir. Hay gente que dice, yo ocupo la azotea hace más de 30 años, pero es área común, no se puede prescribir nunca, salvo la desafectación. La junta de propietarios. ¿Cuántas edificaciones conocemos, no? Y el problema es, el primer día, o el primer año, todos felices, ¿no? Dice, oye, vamos a administrar el bien en forma conjunta. El mes de enero del primer piso, el mes de febrero del segundo piso, el mes de marzo del tercer piso, en abril, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, y nadie se saluda por Navidad. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le toquen la puerta y que cobre los gastos de administración. O no tiene junta de propietarios. Yo, más o menos, el 80% de edificios en el Perú no tiene junta de propietarios ni nombramiento de representantes inscritos. Y si no tienen nombramiento inscrito, entonces no pueden iniciar acciones judiciales para la cobranza de los gastos de administración. Entonces, ¿cómo se puede regularizar? El 25% de titulares registrales o titulares de los porcentajes de las zonas comunes pueden convocar a una junta de propietarios y nombrar un representante. Y este representante debe tener facultades judiciales para poder cobrar a los morosos y poder hacerse pago de los gastos de administración. Otro asunto no contencioso también incorporado desde el año 2015 ya es el reconocimiento de unión de hecho o la declaración de convivencia. Dos personas que no tienen impedimentos para el matrimonio, ¿no? Y que han soportado o han tenido esta relación durante 2 años, pueden declarar el reconocimiento de unión de hecho en vía notarial o en sede judicial. Se hace una publicación, transcurrido 15 días hábiles con toda la única publicación, y el notario los declara, ¿no? Reconoce la unión de hecho de esas personas que no tienen impedimentos para el matrimonio. El notario también, como asunto no contencioso, puede designar, ¿no? Apoyo salvaguarda a las personas de la tercera edad, para decir de apoyo salvaguarda. Antes se llamaba de discapacidad, nombramiento, ¿no? Se declaraba interdicto o incapaz, ahora se llama discapacitado y se nombra un apoyo salvaguarda para que lo represente, ¿no? Represente a esta persona que tiene cierta discapacidad. La prescripción adquisitiva de dominio de vehículos, ¿no? Una persona que tiene la posesión continua, pública y pacífica de un bien mueble, como es un vehículo, un bien inscribible, lo puede hacer si ejerce la posesión en 4 años, y ese plazo se reduce a 2 años si media justo título y buena fe. Esta prescripción se puede hacer en sede notarial solamente cuando uno ejerce la posesión por 4 años. En vía judicial, ese plazo se puede reducir a 2 años si media justo título y buena fe. La separación convencional y ulterior divorcio. Uno se puede divorciar en sede notarial también, ¿no? A veces queremos invertir en un negocio inmobiliario y resulta que el vendedor es casado. Y resulta que ahora adquirió como estando casado y después se divorció, ¿no? Es usual. A veces uno adquiere estando casado y luego se divorcia y se olvida de los bienes. En la sentencia de divorcio o en el proceso de divorcio debe de liquidarse los bienes. ¿Qué implica liquidarse los bienes? Establecer cómo se va a repartir esta torta, este conjunto de derechos y obligaciones, el patrimonio que tiene la sociedad conyugal. Si no se ha hecho en el proceso de divorcio, se puede hacer por escritura pública también. O sea, no hay que asustarse si no se hizo una liquidación de los bienes. Es decir, cuando uno es soltero, es feliz y soltero, adquiere bienes, los bienes son propios.
pero cuando se casa todos los bienes, todos los que produzcamos ambos, la sociedad conyugal ingresa a una canasta común que se llama sociedades gananciales. Pero de repente cada uno de los miembros de la sociedad conyugal tiene negocios independientes, pueden suscribir una escritura de sustitución de régimen. O es decir, sustituye el régimen de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios. Debe ser más simple. Por ejemplo, en México DF, al momento de contraer matrimonio, tiene dos casillas. Dice, usted se casa por bienes separados o dentro de la sociedad de gananciales. Señala la casilla y listo, acá tenemos que hacer una escritura pública. Debemos simplificar la cosa, ¿no? Si alguien se va a casar, ¿no? Sin preguntarle, no me dice, señor, marque usted un ASPA. ¿Desea casarse con separación de patrimonios o con bienes comunes dentro de la sociedad conyugal? Todo lo que quiera va a ingresar a la canasta denominada sociedad conyugal, sociedad ganancial. En cambio, si usted mantiene separación de patrimonio, todo lo que quiera le pertenece a cada uno. Entonces, debe ser más simple. Aquí en el Perú tiene que ser por escritura pública. Entonces, para divorciarse en vía notarial, no tengo que tener ni un bien a nombre de la sociedad conyugal. Se tienen que liquidar los bienes. No tengo que tener ni un problema de carácter familiar, ¿no? El tema del régimen de visitas, el régimen del tema de pensión alimentaria. Si se tiene hijos mayores con discapacidad, el tema de apoyo y salvaguarda debe estar ya terminado. Y entonces, tener más de 2 años de casado, no tener ni un bien a nombre de la sociedad conyugal y no tener ni algo pendiente de carácter familiar. Pensión alimentaria, régimen de visitas, esas cosas, y se puede divorciar en sede notarial. Y ahora llegamos a la sucesión intestada, ¿no? Habíamos dicho que en el Perú, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, ¿no? Más o menos han fallecido 55.812 personas por la COVID-19, a razón de 262 personas por día. Una cifra oficial. Algunos dicen que esa cifra no es oficial y que no dice la verdad. Entonces, hay algunas preguntas. Creativa Digital, Diego Antonio Ávila Velázquez nos hace una pregunta. Diego nos dice, a ver, ¿qué pasa si un tercero se opone a la sucesión intestada vía notarial, pero que este tercero no es heredero, ni existe ningún vínculo con el causante? ¿Cuáles son los requisitos para constituir una junta de propietarios? Entonces, sí, la sucesión intestada nace con el fallecimiento del causante. En todos los asuntos no contenciosos se rigen por la jurisdicción voluntaria. En la doctrina se llama jurisdicción voluntaria cuando el ciudadano en forma intervolente, de forma voluntaria, acude ante una autoridad para que ponga fin a una incertidumbre jurídica, para que ponga fin a un asunto donde no hay litis, para que ponga fin a un asunto donde no hay controversia, solamente hay discernimiento, ¿no? En un asunto no contencioso de sucesión intestada o ratificación de partida o de divorcio por separación convencional o constitución del patrimonio familiar, tiene que haber unanimidad, es un requisito indispensable. Si alguien se opone a la sucesión intestada, el asunto no contencioso se va a judicializar, ¿no? La otra pregunta que nos hacen es, a ver, doctor, y cuando la Junta de Propietarios contrata a los servicios administradores de bienes, ¿cuáles son los requisitos para constituir una Junta de Propietarios? La Junta de Propietarios nace cuando hay pluralidad de propietarios inscritos. Ejemplo, si yo soy constructor, ¿no? Promuevo un proyecto inmobiliario, construyo, de inscribir en registro público la construcción se llama declaratoria de fábrica. Luego, esa fábrica, esa construcción, la divide en secciones independientes. Esas secciones independientes se individualizan de acuerdo al reglamento interno y se escribe en la independización. Cada unidad inmobiliaria, cada sección se va a independizar de su partida registral. Se llama independización. O sea, sobre el terreno, sobre el predio, el área superficial es el inmueble.
¿no? Sobre el área superficial puedo construir hacia arriba, hacia abajo. La construcción se denomina fábrica. La inscripción de esa construcción o fábrica se llama declaratoria de fábrica. La individualización de esas secciones en unidades inmobiliarias se llama independización. Y para independizar tengo que constituir un reglamento interno. Y el reglamento interno se va a establecer cuáles son las áreas comunes y cuáles son las áreas exclusivas y cuál es el porcentaje de las zonas comunes para los gastos de administración, cuál es el criterio adoptado para los gastos de administración, si es área techada, área construida, consumo de luz, consumo de agua, habitantes, etc. Hay varios criterios. Entonces, ¿cuándo nace la junta de propietarios? Yo, promotor, construyo, independizo, y luego vendo. Cuando vendo una unidad inmobiliaria, soy yo propietario y otra persona. Hay pluralidad, mínimo 2 copropietarios de esa edificación. Cuando existe otro copropietario de otra sección, nace la pluralidad de propietarios. Y ahí se constituye la junta de propietarios. Entonces, la junta de propietarios, ¿cómo se regulariza? ¿Cómo se convoca? Lo ideal es que lo convoque el 25% de titulares registrales. En este caso, el promotor puede convocar una junta de propietarios, ¿no? Convoca al otro copropietario y acuerdan el nombramiento de un representante. Ese representante de ese negocio jurídico que es la junta de propietarios se nombra en un acta, en un libro de actas, y se inscribe en la partida registral del inmueble. Es distinto a una asociación, ¿no? Bueno, espero haber resuelto la consulta de Sadi Arturo Salas Saldaña. Dice, autor, ¿y cuándo la Junta de Propietarios contrata a los servicios administradores de bienes? Cuando cuando el presidente de la Junta de Propietarios se inscriba, ¿no? Se inscriba en registros públicos, poder celebrar contratos y contrata pues a una empresa administradora para que no se desgasten pues los propietarios, ¿no? Para que contraten a un profesional que administre el edificio en forma técnica. No veo las otras preguntas. ¿Cómo las...? Ahí, acá están. Pati Vázquez dice, ¿cuáles son los requisitos para constituir una junta de propietarios? Bueno, los requisitos de una junta de propietarios, primero tiene que haber 2 copropietarios, 2 titulares registrales de esa edificación. Segundo, debe convocarse a una junta, ¿no? ¿Quién la convoca? El 25% de titulares registrales. Tercero, se levanta el acta en la junta, en hoja suelta porque todavía no hay libro, y se elige al presidente, y se le faculta a regularizar la edificación, y se le faculta a formalizar los acuerdos adoptados, es decir, a legalizar el libro y a solicitar la copia certificada para el nombramiento de su representatividad. Dice Alfredo León, desde su punto de vista en la práctica, ¿de qué manera los herederos que no han sido tomados en consideración en el procedimiento de sucesión intestada pueden oponerse? Y ahí vamos a tocar en los asuntos no contenciosos, que se hace en mérito a la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria hemos dicho que es la teoría, es la doctrina que establece que los ciudadanos en forma voluntaria y en forma unánime se someten a una autoridad para que resuelva una incertidumbre jurídica en la cual no hay intereses contrapuestos, en los cuales no hay controversias. Entonces, si alguien se opone a la sucesión intestada, no tiene que justificar. Basta que el notario reciba el escrito y el notario suspende el asunto no contencioso. Ya lo vamos a tocar ahorita. Entonces, la asociación intestada nace con la muerte de la persona. Más o menos a la fecha, ya estamos exactamente en 55.812 personas fallecidas. Más del 90% de personas en Perú mueren sin otorgar testamento. No otorgamos testamento, no es una costumbre en el país. Se solucionaría muchos problemas si se otorgara testamento. El testamento proviene del término sucediere, ¿no? De sucesión, ¿no? Que se transmite por cabeza. Entonces yo heredo por cabeza. De la cabeza del pater family yo fallece y entonces yo voy a heredar.
consiste gramaticalmente de suceder, de reemplazar a otra persona, o de adquirir los derechos de esa persona que ha fallecido. Se emplean en el lenguaje sinónimos, ¿no? La declaratoria de herederos son sinónimos de, antes se llamaba declaratoria de herederos, ahora se llama sucesión intestada, también se llama sucesión ad intestato, se llama sucesión legal, sucesión legítima. Son sinónimos. Técnicamente se llama sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión? La sucesión, entonces, es un hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a otras. En la época romana, el pater familiae fallecía, ¿no? Y él era el único que acumulaba patrimonio. Y Serán ya decía que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones. No solamente los derechos, también se transmiten las obligaciones. Ayer me preguntaban, doctor, la municipalidad me quiere cobrar los impuestos que mi papá debía en vida. Yo le digo, sí, así como has heredado tú los departamentos, también se heredan las herencias, hasta donde alcance, hasta donde alcance la herencia heredas, y tienes que pagar los impuestos prediales. Entonces la sucesión no solamente es ese derecho jurídico del fallecimiento y la transmisión de derechos y obligaciones, sino también es el conjunto de sucesores, ¿no? Dice, la sucesión integrada por la cónyuge supérstite y los hijos. Conjunto de derechos. Me consultaron también, doctor, ¿qué pasa si fallece un accionista y de una empresa y resulta que necesitan nombrar un gerente ya? ¿Tengo que esperar que la sucesión intestada termine? No. Se llama la figura de representación sucesoria. ¿No? Se necesita que la empresa tenga actividad. Si el gerente no tiene actividad, la empresa es el representante legal. Si fallece el gerente y es accionista a la vez, entonces se tiene que hacer un acta con la representación sucesoria. Entonces la cónyuge supérstite puede representar a la sucesión, ¿no? Al conjunto de derechos y obligaciones en materia de transmisión. La sucesión puede ser de dos clases en el Perú, ¿no? Sucesión testamentaria cuando hay testamento. Y el testamento es el acto jurídico más solemne que hay. El testamento es de puño y letra y el notario tiene que hacerlo de principio a fin frente a dos testigos. Y el testamento tiene que ser de puño y letra, ¿no? Firman los testigos, firma el testador con sus huellas dactilares, el notario hace control biométrico, el notario no va ni siquiera al baño, tiene que terminar el testamento de puño y letra y lo reserva el testamento en un registro especial. No da publicidad, solamente anota preventivamente en registros públicos, oficia el registro público y dice, ante mi notaría, ante mi despacho notarial, Óscar Escate ha otorgado testamento. Entonces, reserva el registro. ¿Cuándo lo amplía? ¿Cuándo lo pone en conocimiento? Vienen los herederos y dicen, señor Óscar Escate ha fallecido, señor notario, queremos que dé ampliación del testamento. O sea, algunos se llaman apertura testamentaria, ¿no? El testamento se amplía cuando el notario se certifica que el testador ya falleció, se presenta la partida de función y el notario comunica a registros públicos a través de un parte aclaratorio, ampliatorio, con la ampliación del testamento, que ha fallecido el causante y por consiguiente quiénes son sus herederos y cuál es su patrimonio hereditario y cómo se divide el patrimonio hereditario. Entonces, cuando hay testamento es más sencillo, ¿no? Ya las cosas están claras, por escritura pública, fallece el testador, no es como en las películas, ¿no? Que llaman al notario, y el notario comienza a leer el testamento, se van desmayando uno por uno. No, eso no es así, simplemente se comunica al notario, el notario publicita ya el contenido del testamento. Y le entrega el testimonio ya ampliado a los presuntos herederos, a los herederos declarados, ¿no? Les entrega el testamento, ya no tiene reservado ni guardado. Testamento puede ser acta intestado o intestado, cuando ya falleces y no has dejado testamento. O de repente puede ser mixto cuando hay un testamento, pero el testamento está incompleto. Esto es importante que les quiero decir. El testamento no puede ser, o la sucesión no puede ser contractual. Yo veo que a veces hay personas que venden, dicen, mira, mi papá tiene 101 años y yo soy único hijo. Mi mamá ha fallecido. Te vendo mi patrimonio, te vendo el departamento. Eso está prohibido en el Perú. Artículo 678. ¿No? 1405 es. Nulo es todo el contrato respecto a la herencia futura. No existe disposición de herencia futura, ¿no? Le conté el caso Elmer en Washington, ¿no? En el caso Elmer en Washington, Elmer era un joven, era huérfano, dos tías solteras, y su abuelo de más o menos 84 años. Y su abuelo tenía una novia
de 50 años. Y Elmer escucha a su abuelo, le dice, escucha que su abuelo le dice a su novia, mi amor, yo otorgué un testamento a favor de mi nieto y de mis hijas solteras. Pero como ahora te amo a ti, voy a modificar mi testamento y te voy a declarar heredero universal. En Estados Unidos, sí tú puedes declarar heredero universal a cualquier persona, no hay herederos forzosos, puedes declarar heredero universal a un gato, a un loro, y he visto esos casos, ¿no? Entonces, Elmer se entera pues que su abuelo lo va a dejar sin herencia y mata a su abuelo. Elmer mata a su abuelo y las tías solteras interponen una acción judicial ante la Corte de Washington para establecer de que lo declaren indigno a Elmer. En primera instancia, la Corte de Washington estableció que es improcedente su demanda, ¿no? Porque en la legislación en Washington no existe la figura de la indignidad. ¿Qué cosa es la indignidad? Cuando alguien lo va a declarar indigno, no merece ser heredero por una conducta contra el causante. Una conducta de violencia familiar, una conducta de calumnia, un maltrato, ¿no? Entonces, las tías de Elmer pierden en primera instancia y apelan ante la Suprema, y la Suprema establece algo muy importante, que si bien es cierto que esa conducta de indignidad no está tipificada en el Código Civil de Washington, también es cierto que nadie puede beneficiarse con actos ilícitos y en consecuencia declaran indigno a él. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Lo declaran indigno de él no puede heredar. Porque el otro día estuve en una notaría en San Juan de Lurigancho y había una señora que se presentó y me decía, ¿usted es abogado? Y yo estaba fuera esperando de mi turno, por el protocolo teníamos que entrar a firmar una escritura pública. Yo asesoraba a los compradores y en este caso sí a los compradores. No, a los vendedores, porque los compradores eligieron su notaría ya. Y entonces me contó que ella tenía 2 hijos y que un hijo la maltrataba, la señora que tenía más de 80 años. La lesionaba. Entonces yo tuve que decirle, señora, tomamos su teléfono y hablé con el hijo. Le dije, mire señor, usted sigue maltratando a su mamá, yo lo voy a denunciar por violencia familiar. Y además no solo eso, usted va a ser declarado indigno y no le va a heredar nada, porque la señora tenía su patrimonio. Y basta que le diga esas cosas nomás, él se arrepintió, hizo acto de contrición y le dijo, mamita, ya no te voy a ofender. Y hasta ahora está cumpliendo, ¿no? No solamente la violencia física, también había maltrato psicológico. Con la nueva ley hay maltrato psicológico y hay maltrato económico también, ¿eh? Cuando uno utiliza el aspecto patrimonial para dominar la conducta de otra persona, vulnerar la conducta de otra persona. Violencia económica se llama. O sea, si alguien denuncia por violencia psicológica, puede ser declarado indigno. Fulano, ¿no? El hijo, así sea un heredero forzoso, puede ser declarado indigno. Entonces, pero a veces lo que yo quería advertir es que a veces se venden propiedades cuando todavía está vivo y coleando el causante, o el ciudadano, ¿no? El ciudadano está vivo y el heredero que es, si yo soy un único hijo, quiero vender, esas son ventas nulas, y los nulos no existen, mucho cuidado. Entonces, ¿qué ley se aplica? Sobre todo la 26.662 del año 96 se aplica la ley de asuntos no contenciosos en el Perú para conocer respecto a la asociación intestada. ¿Quiénes tienen legitimidad para solicitar la asociación intestada? Creo que acá no se escriben, a ver, dice acá. Muchas preguntas, se me han acumulado. Irving nos dice, ¿qué hacer si los colindantes no quieren brindar una constancia y el Ministerio de Agricultura tampoco quiere brindar un certificado de posesión? El certificado de posesión, creo que es para efectos de la prescripción adquisitiva, lo puede otorgar también las asociaciones de vivienda, las juntas de propietarios, la asociación de regadíos, etcétera. Y solo se requiere cuando el inmueble no esté inscrito en registros públicos. Luis Vigil dice, buenas tardes, doctor Escate, saluda al doctor Laos, lo felicito por su propiciar estos espacios para poder aprender algo más sobre la materia registral. Muchos casos de superposición no lo son en realidad, pues eso se debe más bien
a la imprecisión del catastro, cuyos informes concluyen con la fórmula de que las conclusiones son referenciales, pues el catastro se encuentra en permanente actualización. Esto sin duda genera más problemas que soluciones. Bueno, no hemos tocado la prescripción adquisitiva, vamos a tocar un tema de prescripción adquisitiva porque me hacen muchas preguntas al respecto, pero se puede prescribir un bien así tenga superposición. ¿Qué cosa es superposición? Cuando hay intersección en áreas comunes. O sea, el lote 1 está encima sobre el lote 2. Hay dos partidas registrales, pero ¿quién es el que vence ahí? El poseedor. El poseedor que está sobre las dos partidas registrales es el que va a vencer al titular registral porque él ejerce la posesión. Acuérdense que posesión viene del término poseer, poner los pies sobre bien. Entonces, a ver, creo que estoy yendo a otra, a las últimas, ¿no? Dice Freddy Guillermo Rodríguez Escobedo, ¿qué pasa con la empresa IRL cuando fallece el titular? Cuando fallece el titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, el artículo pertinente, ¿no? Establece que la ley de empresas individuales de responsabilidad limitada establece que con la sola presentación de la partida de función se puede actuar como persona natural. Existen dos alternativas: hacer la sucesión, inscribir la sucesión en el registro de personas jurídicas societarias, como es la empresa individual, la partida registral de la empresa individual, y luego hacer un acta de decisión de titular, en la cual intervienen en representación de del titular los herederos, ¿no? A pesar que la norma dice que se considera como persona natural, es decir, ni siquiera tienen que hacer acta. Basta una comunicación que haya fallecido el titular, se escribe la sucesión y los herederos van a disponer del patrimonio. Pueden disponer del patrimonio. Juan Rivas León, ¿no? Dice, doctor, mi vivienda. Dice. No, doctor Inmuebles es el programa. No tiene, mi vivienda no tiene declaratoria de fábrica. ¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener la declaratoria de fábrica? Si tú has construido tu inmueble hasta diciembre del año 2016, un verificador responsable, arquitecto, ingeniero, inscrito en el índice de verificadores, con la ley 27157 puede regularizar tu construcción sin necesidad de tener aprobación de la municipalidad. Martín Aragonés dice, doctor Inmueble, una consulta. ¿Para que una sucesión intestada es necesario que todos los hermanos firmen o un hermano solo puede iniciar este proceso? Efectivamente, la sucesión intestada la puede iniciar cualquiera de los herederos. No tienen que estar todos en Lima o ir a la notaría a firmar. Cualquiera de ellos, pero el que solicite la sucesión intestada debe adjuntar los medios probatorios adecuados, o sea, la partida de función del causante, la partida de nacimiento de los hermanos, los bienes ciertos, el certificado negativo de sucesiones, el certificado negativo de testamento. Entonces, ¿cuándo procede la sucesión intestada? Cuando alguien fallece sin dejar testamento. O cuando el testamento no tiene, está incompleto, o ha caducado, o es inválido. O cuando el heredero forzoso muere antes que el testador. O cuando el heredero voluntario o legatario muere antes que el testador. Cualquiera que tenga legitimidad para obrar. Es decir, por ejemplo, si es casado, ¿no? Si es casado, ¿quiénes tienen legitimidad para obrar? Los presuntos herederos. Si es casado, la cónyuge. Si tiene hijos, los hijos. Y los hijos excluyen a los padres. Yo tenía un caso que fallece un ciudadano en Lima, y era de estado civil soltero. Y tenía un hijo en Lima, tenía una relación convivencial en Lima, una declaración de convivencia en Lima. No declaración de convivencia, tenía una relación convivencial. Soltero, conviviente, un hijo reconocido. Y el padre interpone la solicitud, solicita la sucesión intestada en Satipo, ante el notario Patiño. Solicita la sucesión intestada en Satipo. Ustedes se preguntarán, ¿no? Si la ley establece que el último domicilio del causante es Lima y ha fallecido en Lima, ¿cómo un notario puede ser competente en Satipo? Entonces había un error.
¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, se inicia la sucesión intestada en Satipo, y gracias a Dios que nosotros estamos haciendo la sucesión intestada en Lima, de su hijo, el hijo del causante, y allá la estaba iniciando el abuelo, el papá del causante, el abuelo de mi cliente. Y cuando solicitamos el certificado negativo de testamento, sale que no hay testamento. Cuando solicitamos certificado negativo de sucesión, nos sale que hay una sucesión iniciada en Satipo. Por eso viajamos a Satipo y interpusimos la oposición. Uno puede oponerse o incorporarse a la sucesión. En este caso nos opusimos. ¿Por qué? Porque el hijo excluye al ascendiente. Los hijos excluyen al abuelo. Entonces su hijo de Lima, falleció en Lima, ¿no? Vivió en Lima, tiene un hijo en Lima, y el papá quiso hacer una asociación allá en Satipo. No vivía, su último domicilio no era en Satipo, y tampoco vivía en Satipo, había nacido allá. Entonces, si nosotros nos incluimos, la iban a incorporar también al abuelo, cuando de acuerdo a la ley 820 del Código Civil, el hijo excluye a los ascendientes, ¿no? El descendiente excluye al ascendiente, al abuelo. Entonces se declaró, nos opusimos, el notario tuvo que dejar sin efecto la anotación preventiva de la sucesión y judicializar el tema, y envió el expediente al primer juzgado de paz de San Juan de Lurigancho. Justo anteayer hemos tenido una diligencia, la juez inmediatamente admitió nuestra solicitud, dispuso en audiencia que se hagan las publicaciones y que se declare heredero, pues, a mi cliente como heredero universal, porque el hijo excluye al abuelo. Entonces, ya se dispuso las publicaciones y ahí en eso estamos, pero de todas maneras, ¿no? ¿Cómo es posible que se haga una sucesión en el último domicilio del causante que establece la ley, y él no había domiciliado nunca en Satipo? Además, su DNI decía Lima, ¿no? Vamos a ver las preguntas. No encuentro las preguntas, ¿dónde están? A ver si ubica las preguntas, por favor. ¿Quién es competente, no? ¿Quién es competente para conocer una sucesión intestada? Esto sí es importante, ¿no? ¿Qué juez es competente, qué notario es competente? Entonces, ¿este es? Sí. De abajo para arriba. Freddy Guillermo Rodríguez nos dice, ¿qué pasa con la empresa individual? Ya dijimos que cuando fallece se puede actuar como si fuera una persona natural. Juan Riva dice, ya está. Doctor Inmuebles, ya está. Jack Olmo dice, si un departamento en plano se canceló en 2015 y me lo entregaron recién en 2017 y hasta el momento solo me entregaron la minuta de compra-venta, pero hasta el día de hoy no se ha independizado del condominio 2021 y no aparece mi propiedad del departamento en registros públicos, hay un tiempo para independización y estaría en infracción ante la municipalidad. ¿Cuál es el plazo que tienen para hacer la independización de acuerdo a ley? Si es un bien futuro, hay que leer la minuta de compra-venta cuando están obligados a entregar el bien, y a entregar el bien independizado. Y no solo a entregar el bien independizado, sino también a cumplir con la información que hemos dicho con el principio de idoneidad. El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que la empresa constructora promotora debe de entregar esa información completa, integrar planos, habilitación, independización, distribución, reglamento interno, junta de propietarios. Tiene que haber un acta de entrega, porque la obligación tributaria nace con el acta de entrega. Entonces, no solamente debes exigir la minuta, sino que esa minuta, ¿qué cosa es una minuta en realidad? La minuta es un documento privado y que contiene un acto o un contrato. ¿Y a dónde va dirigida la minuta? Dice, señor notario, si usted debe su registro de escrituras públicas. Entonces, si ellos otorgan una minuta, ¿qué significa? Que están obligados a extenderte tu escritura pública. Entonces, exige tu escritura pública, y además, el artículo 77 y siguientes del Código de Protección y Defensa del Consumidor debes exigir todo ese articulado, los planos de independización, la fecha de entrega, los acabados, etc.
están incumpliendo, se han saltado todo el Código de Protección de Defensa al Consumidor. O sea, tú puedes ahí denunciarlos ante Indecopi. Hay un portal que se llama Mira quién le compras, y que aparezcan ahí para que cumplan en otra oportunidad. Edgar Cóndor es juez, gran amigo, nos pregunta, el notario declara la sucesión intestada de acuerdo a la solicitud y los recaudos presentados. Si se obvia algún heredero forzoso, porque no es deseo de ser parte de la sucesión, ¿puede un tercero pedir la nulidad de este procedimiento notarial? Yo creo que no puede pedir la nulidad alguien que no es afectado, porque para que exista nulidad de un acto jurídico, números clausus debe recurrir todos los artículos o todos los incisos del artículo 219 del Código Civil. Entonces, si no han participado todos los herederos, ¿no? Puede haber hasta un delito de falsedad genérica. Han declarado en un instrumento público que una mentira. Pero yo no creo que sea nulo, ¿no? Porque no hay un vicio de voluntad en la manifestación. No hay un vicio en la manifestación de voluntad, no hay un objeto ilícito, ¿no? No creo que es nulo. Y menos que no lo puede interponer un tercero. Tendría que ser alguien que se vea afectado en ese acto jurídico de nulidad. Habría que analizar el caso concreto, pero yo considero que no es nulo. De repente no sabían que existía el otro hermano, ¿no? Depende del conocimiento, la buena fe, la mala fe en el actuar. Saludos para mi amigo Edgar Cóndor Guamán, natural de Huancayo. Alfredo Leo dice, doctor, desde su punto de vista, en la práctica, ¿de qué manera los herederos que no han sido tomados en consideración en el procedimiento de sucesión intestada pueden oponerse? Yo pienso que debemos tener claro esto. Solicitan la sucesión intestada y debe ser obligatorio la anotación preventiva. La anotación preventiva implica que el notario o el juez oficia a registros públicos y comunica a Edgar Gómez para que se inscriba en el registro personal, el registro de sucesiones, que ante su despacho se está iniciando una sucesión intestada. Entonces, ha dado publicidad. Luego, oficia un extracto en el diario de mayor circulación y en el diario oficial del peruano. Transcurridos 15 días hábiles contados de la última publicación, en ese plazo se pueden incorporar, si alguien quiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Edgar Cóndor, que nos dice que hay un heredero que no se incorporó, se puede incorporar, ¿no? En esos 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación. Pero también, ¿qué pasa si ya transcurren esos 15 días, el notario extiende la escritura pública? Tendría que interponer su demanda de petición de herencia, ¿no? Interpone su demanda de petición de herencia y el juez solicita la anotación preventiva para que no dispongan de ese patrimonio y se pide la declaración como heredero. La petición de herencia implica que el juez lo va a incorporar como heredero de esa masa hereditaria. En cuanto a la oposición, si hay cualquier oposición, no requiere motivación, el notario tendría que suspender el asunto y continuarlo en la vía judicial. Doctor, ¿y cuándo la Junta de Propietarios contrata a los servicios administrativos que ya absorbió esa consulta? ¿Qué pasa, dice Diego Antonio Ávila, qué pasa si un tercero se opone a una sucesión vía notarial, pero este tercero no es heredero ni existe ningún vínculo? No existe un vínculo. Cualquier oposición es suficiente, no requiere motivación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la sucesión intestada? ¿No? Primero, el nombre del causante. El nombre incluye los apellidos, ¿no? ¿Quiénes son los presuntos herederos? Debe colocarse la dirección de los herederos. Hemos dicho que cualquiera de los herederos puede solicitar la sucesión intestada en vía notarial. Cualquiera de los herederos. No requieren poder ni nada. Cualquiera de los herederos puede solicitar. Eso sí, tiene que adjuntar los documentos que acreditan el entroncamiento de los otros herederos. La copia certificada de la partida de función, ¿no? La copia certificada de la partida de función que ahora se puede obtener en línea, ¿no? La copia certificada de la partida de función, nos van a pedir la fecha de función. La copia certificada de la partida de nacimiento, los presuntos herederos, ¿no? Se puede pedir en línea también la copia certificada de la partida de nacimiento. La partida de matrimonio, claro, para si la cónyuge es heredera, tenemos que juntar la partida de matrimonio. La relación de los bienes conocidos, mayormente, a veces me dice, doctor, pero el inmueble no está inscrito, es de Cajamarca, es de tal ciudad,
y no está inscrito, podemos colocar todos los bienes que aparezcan y que figuren a nombre del causante. No requiero poner la relación exacta de los bienes. Los certificados negativos que se pueden obtener en línea a través del sistema de publicidad en línea, todos podemos suscribirnos al sistema de publicidad en línea y obtener los certificados negativos de testamentos, de sucesión, y ahora último que ha salido una norma, ayer una directiva de registros públicos, que establece que cuando fallece una persona y se inicia una sucesión intestada, automáticamente van a revocar todos los poderes que existan en las partidas de registro personal, automáticamente, ¿no? Los poderes, porque el poder fenece con la vida. ¿Cuál es el trámite? Sencillo, el notario, pues una vez que se presenta la solicitud, ¿no? Evalúa, el notario percibe, con lo que percibe sus sentidos, el juez, el notario, verifican que la partida de función no tenga errores, que la partida de función sea, esté otorgada de acuerdo a la ley. Cuando es una partida de provincias y el notario es de Lima, solicitan que las partidas sean visadas por RENIEC. Este visado es presencial. El notario va a comunicar, va a notificar a todos los interesados, a todos los integrantes, a los que han participado o los que están solicitando el asunto no contencioso de sucesión intestada. Dispone la publicación en el Diario Oficial del Peruano y un diario en mayor circulación. Transcurrió 15 días hábiles y el notario extiende la escritura pública o el acta de sucesión que los declara herederos. ¿Qué pasa si dentro de estos 15 días alguien se opone? El notario lo que tiene que hacer es comunicar al colegio de notarios, suspender el asunto no contencioso de sucesión, no necesita motivación la oposición, va a solicitar que se deje sin efecto la anotación preventiva de la sucesión intestada, indicando que se está judicializando el asunto no contencioso. Vencidos los 15 días hábiles, el notario declara. ¿Qué pasa si alguien se incorpora? Si alguien dice, yo también soy heredero, acá tengo mi partida de nacimiento, el notario tiene que verificar de que esa partida no tiene errores, que está de acuerdo, que hay vocación hereditaria, y lo puede incorporar corriendo traslado a los solicitantes, ¿no? Expide el acta de sucesión intestado declara herederos. Algunos hacen escritura pública también, ¿no? Transcriben la minuta y en la parte, en la conclusión de la escritura, declara herederos. Algunos hacen acta, como debe ser, y no requiere que el acta esté firmado por los solicitantes, porque el acta es un solo acto, y ¿quién firma el acta? Solo el notario, no tiene por qué participar los comparecientes. Eso es lo que le diferencia un acta de una escritura pública. Entonces, ¿qué pasa si hay bienes dentro de la sucesión? ¿No? Cuando termina la sucesión intestada, basta solicitar el traslado, ¿no? Solicito la inscripción de la sucesión en la partida registrada del inmueble, la sucesión en la partida registrada de la concesión minera, solicito que se traslade la sucesión en la partida registrada del vehículo. Entonces, no requiere estar haciendo otro juego de partes, que ahora son digitales, a través del sistema de intermediación digital, los partes son digitales, y entonces podemos decir, señor notario, solicite la sucesión, ¿no? Envíe los partes también al registro correspondiente de predios, etc., ¿no? Yo más práctico hago el traslado nomás, ¿no? Y termina la sucesión y solicito el traslado de la sucesión en la partida registral de los bienes que forman parte de la masa hereditaria. ¿Y qué cosa es la masa hereditaria? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Obligaciones también, es como me comentaba usted, ¿no? Me decía el doctor, he heredado unos departamentos y me están cobrando los tributos de mi padre, pero si toda deuda se extingue con la vida o con la muerte, no, le digo, las deudas también se transmiten, no solamente el activo, también el pasivo, hasta donde alcance la herencia, pues no es eterno. ¿Se puede partir, se puede dividir la masa hereditaria? Sí, si si se ponen de acuerdo ambas partes, y como toda transmisión a título gracioso, a título gratuito, tiene que ser por escritura pública. La división y partición debe de formalizarse por escritura pública y es voluntaria. Si es que no se ponen de acuerdo, tendrían que pedir la partición judicial. Como dijimos, ¿no? Si ya se nos transcurren los 15 días hábiles y no pudimos presentar nuestra partida,
nuestro documento que acredita pues que yo también tengo vocación hereditaria, puedo solicitar la petición de herencia, ¿no? Judicial. Y cuando yo interpongo la demanda de petición de herencia, debo pedir la anotación preventiva para que cuando se disponga de los bienes que forman la masa hereditaria, no apliquen el artículo 2014 de la fe, la buena fe, ¿no? Si no, voy a perder. Porque cuando alguien quiere a título oneroso a alguien que aparece como propietario, en el registro público no le alcanza ni una nulidad ni rescisión de resolución. Petición de herencia se puede interponer cuando no me han considerado en la sucesión. La herencia se puede reivindicar, artículo 665, como un proceso no contencioso. La reivindicación no prescribe. O sea, no es que, ¿qué pasa si ya dispusieron de la herencia? Me tendrán que devolver el equivalente más los intereses, costas y costos. Las costas son los gastos de asesoría, costas son las tasas, y los costos son los honorarios de los abogados, los peritos, etc. Se puede renunciar a la herencia. Esto también es muy importante. A veces me dicen, doctor, mi hermana está en Estados Unidos y quiere renunciar a la herencia. Dice, no quiere saber nada, no quiere saber nada porque ahora le estás pidiendo para los gastos de los pagos de los tributos. Pero una vez que vendan, una vez que hagan la sucesión, ahí sí todos van a querer. Entonces la herencia tiene que ser por escritura pública, ¿no? Tiene que formalizarse por escritura pública y tiene que hacerse dentro de 3 meses de declarado heredero, ¿no? Entonces, que te otorga un poder irrevocable, que te otorga un poder irrevocable en la cual deja expresa constancia que te otorga poder para renunciar a la herencia. Entonces, dentro de 3 meses tú, en representación de tu hermana o hermano que quiera renunciar a la herencia, procedes a otorgar la escritura pública de renuncia, ¿no? ¿Se puede renunciar a la herencia? Sí, sí se puede. Entonces, para resumir, 5 pasos para solicitar la sucesión intestada. Primero, en línea puedo solicitar la certificación, el certificado de partida de función para acreditar la muerte del causante. Si es casado, la copia certificada de la partida de matrimonio también se obtiene en línea. En el momento, en el día, no esperas, la partida de matrimonio, la copia certificada. La partida de nacimiento también en línea, a través de RENIEC. Entonces ya tenemos la partida de función que acredita la muerte, la partida de matrimonio que acredita que mi cónyuge va a heredar, la partida de nacimiento, mis hijos, certificado negativo, no se otorgó testamento. Un certificado negativo se puede sacar de un día para otro ante registros públicos en línea de publicidad registral. El certificado negativo de sucesiones también. Una vez que tengo ya la partida de función, la partida de matrimonio, la partida de nacimiento, certificado negativo que no hay testamento, certificado negativo que no hay sucesión, presento la minuta al notario. El notario anota preventivamente esta solicitud para que el GAOME sepan de que se está iniciando ante su despacho notarial una sucesión intestada. Luego comunica a los solicitantes. Cualquiera de los herederos puede solicitar la sucesión intestada en vía notarial. Luego el notario oficia al diario oficial del Perú, en cualquier diario de mayor publicación, durante 15 días hábiles, contados desde la última publicación, y extiende la escritura pública. Si dentro de esos 15 días aparece alguien con vocación hereditaria, el notario comunica, corre traslado a los solicitantes y tiene la obligación de incorporarlo a la sucesión intestada. Si alguien se opone, tiene que suspender el asunto no contencioso y continúa ante el juez de paz del último domicilio del causante, ¿no? Le entrega todos los actuados, o el mismo notario lo puede ingresar, lo envía al juzgado para que se inicie el asunto no contencioso de sucesión intestada. Se continúa, dicen a uno, pero lo que hace el juez señala fecha para la audiencia y ordena la publicación de los edictos. Entonces, transcurridos 15 días hábiles y no hay oposición, ¿no? El notario extiende la escritura pública del acta de sucesión y luego dispone, a través del sistema de interpretación digital, la inscripción en registros públicos. El registrador de acuerdo a una directiva que ha salido ayer, va a disponer que se deje sin efecto todos los poderes que tenía el causante, porque antes, pues, a veces las personas siguen utilizando los poderes, y no se puede utilizar un poder de una persona porque el poder fallece con la vida, mejor fenece con la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado justo, exacto a la hora. Los que deseen pueden hacer sus preguntas. Si no las podemos resolver, igual voy a través de Facebook, Doctor Inmuebles, voy a seguir contestando. Carlos Torres nos hace una pregunta. Si los herederos no deciden hacer sucesión intestada, ya que se ponen de acuerdo y de pronto se presenta una media hermana, ¿procedería una nueva repartición?
si los herederos no deciden hacer sucesión, ya que se ponen de acuerdo y de pronto, pero ¿cómo disponen de la herencia ¿cómo disponen de la herencia si no hacen la asociación es indispensable para poder disponer de la herencia? Rodolfo Huerta Salas dice, doctor, estoy vendiendo un terreno con urgencia económica por debajo del valor que lo compré. ¿Es posible? Por debajo del valor económico, ahora con pandemia, se puede vender por debajo del valor. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una figura que se llama lesión. Cuando tú vendes un inmueble por debajo de los dos quintas partes del mercado y hay un aprovechamiento, un estado de necesidad de la persona que vende, esa persona puede interponer demanda de rescisión por lesión. Mucho cuidado con eso. Javier Guerrero dice, mi padre, al fallecer, mi mamá se hizo declarar heredero universal. Mi mamá falleció en Lima y él viajó a Ayacucho y hizo ese trámite allá. Yo me enteré recién cuando él falleció que se había hecho dar como heredero universal, dejándome de lado. Ese es un acto, hay nulidad de acto jurídico porque el competente era el notario o el juez del último domicilio del causante. Raúl Serrano, a la muerte de un hijo, los nietos tienen los mismos derechos que los tíos, hermanos del difunto. A la muerte de un hijo, los nietos tienen los mismos derechos que los tíos, hermanos del difunto. Sí, sucede si el hijo fallece posteriormente al causante, los nietos también heredan, sustituyen a la calidad de heredero de su padre. Rosa Vázquez dice, siempre es un placer escuchar su cátedra, gracias a ustedes, ¿no? Bien, es tal como en las aulas. A ver, muchas gracias más bien por tus palabras, Rosa Vázquez. A ver, Raúl Sánchez, para complementar, si no se incluye a uno de los herederos, puede hacer valer su derecho a través de una demanda de petición de herencia. Sí, puede hacer valer su derecho una demanda de petición de herencia y es imprescriptible. Es una demanda judicial. A la muerte de un hijo, los nietos, ya lo dije, los tíos. Freddy Guillermo Rodríguez Escobedo, ¿qué pasa con la empresa individual cuando fallece el titular? Ya hemos dicho, fallece y se actúa como si fuese una persona natural. Juan Rivas León, doctor, no tiene, ya indicamos, ¿no? ¿No hay otra pregunta ya? Rodolfo, estoy vendiendo un terreno, ya está. Carlos Torres, si los herederos no deciden hacer sucesión intestada, tienen que hacer sucesión intestada, si no, no son herederos. Carlos Torres, somos dos hermanos de padre y madre. Recién a lo último hemos sabido de una hermana de parte de padre. Mi padre la ha reconocido. Mis padres en vida han donado la totalidad de sus bienes conyugales a nosotros, dos solamente, pero también está en trámite de prescripción que existía un bien. ¿Pero qué pienso comprar? La pregunta, ¿la media hermana podría impugnar la transferencia y declarar su nulidad de esta compraventa de padre a hijo, aunque se pague el bien y por el valor del autoblog y figure en su cuenta de ahorros, y el comprador, siendo el hijo, podrá defenderse como comprador tercero de buena fe? A ver, acá hay varias cosas, ¿no? Carlos Torres, un tema muy interesante. Primero, que todo artículo segundo de la Constitución, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, deberes y posibilidades. Todos somos hijos, todos somos iguales. Ahí no hay media, ni cuarta, ni tercera hermana. Todos son iguales. Todos los hijos heredan. Nacieron fuera o dentro del matrimonio, heredan igual, en la misma proporción. Entonces, si se ha donado un bien, ¿no? Para evadir una obligación, la media hermana, llamada entre comillas, puede interponer, o la hermana puede interponer una acción pauliana. Puede pedir la ineficacia de ese acto de disposición a título gratuito para evadir una obligación que es de darle su parte proporcional. Entonces sí puede impugnar, puede interponer ineficacia, una acción pauliana y solicitar la ineficacia de ese título de valor. Pero hay otra cosa que también me llamó la atención aquí, sobre las cuentas, ¿no? A veces hay herederos y van y retiran la cuenta, ¿no? Por eso que el registro se ha tomado una cautela, ¿no? Una medida. Se está dando cuenta, la gente fallece, inmediatamente van al banco, retiran toda la cuenta y lo pasan a nombre de otra persona, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice, doctor, quiero transferir todos los bienes ya? ¿Y dónde está la persona? Ya está en cuidados intensivos. Entonces, ese es un aprovechamiento, una ilicitud, ¿no? No se puede disponer, sobre todo si la persona ya no tiene capacidad o si ha fallecido, ¿no? Si ha fallecido,
disponer de esa cuenta constituía un delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita, entre otras ilicitudes. Ivonne Rojas Calle, ¿no? Es la tía vende el inmueble de su hermana en vida, que no tiene herederos, sin consentimiento de los otros hermanos. ¿Es válido? La tía vende el inmueble de su hermana. Le tiene que haber dado un poder. Para poder disponer de un bien se requiere que el poder, que el mandato conste de manera indubitable por escritura pública y bajo sanción de nulidad. Artículo 156 del Código Civil. Entonces, si alguien vendió, ¿no?, el inmueble de una hermana, tiene que tener un poder, tiene que estar facultado. Y el notario ya evaluó, pues, si al otorgar una escritura pública de poder, ha evaluado si tiene facultades o no. Rodolfo Huerta Sala dice: el precio del terreno que deseo vender es menor del valor del autovalúo. El notario me observará. Gracias, doctor. Rodolfo Huerta Sala, el notario no tiene por qué observar el precio. El notario formaliza actos y contratos que ante él se celebre. Él instruye a las partes para que formalicen este acto o contrato, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a donar un bien inmueble, es decir, la donación de bienes inmuebles es por escritura pública, artículo 625 del Código Civil. Yo voy a celebrar un contrato de arrendamiento. Doctor, quiero celebrar un contrato de arrendamiento. Ya no, pero acá dice que usted aplica la ley 30.933, ley de desalojo como intervención notarial. Entonces tiene que formalizar el contrato por escritura pública. No, su contrato dice que este desalojo con cláusula de agregamiento voluntario. Ah, ya puedo certificar la firma, ¿no? Entonces, el notario instruye a las partes, sí, en forma imparcial, sí, pero no puede meterse al tema del fondo del asunto. ¿Cómo vas a ver si el precio está por debajo del mercado o hay un aprovechamiento, ¿no? O es una cláusula draconiana? El notario se opone solamente por dos factores: cuando atenta contra el ordenamiento jurídico imperante y cuando no se le paga sus honorarios. Entonces él se puede negar a brindar el servicio. Jack Olmos dice: doctor, un hermano se ha declarado heredero universal. ¿Se podrá oponer ante la notaría este trámite de registro o se podría ratificar esa sucesión intestada e incluirnos a todos que faltamos, somos dos, en la vía notarial? Si se solicitó la sucesión intestada y han transcurrido 15 hábiles desde la última publicación, contados desde el día siguiente de su publicación, ustedes podrían incorporarse a la sucesión. Pero si no, ya pasó los 15 días hábiles contados desde la última publicación, ustedes tendrían que solicitar que interpongan la demanda de petición de herencia. A ver, la última pregunta ya. Anita CC dice: si son dos hermanos y el causante no deja testamento, dos hermanos y el causante no deja testamento, ya que la propiedad aún no tenía documentos, y uno de los hermanos lo escribió como único propietario, por prescripción adquisitiva, ¿es válido? Si son dos hermanos y el causante no deja testamento, ya que la propiedad aún no tenía documentos. Bueno, es interesante tu pregunta, Anita. En principio, la propiedad en el Perú se adquiere por el simple consentimiento de las partes. Y si tú no tienes documento, ¿cómo acreditas que eres propietario? Entonces eres poseedor. Si hay un documento, una servilleta, una minuta, una escritura, entonces el documento es válido y tú eres propietario. Y si eres propietario, falleces, ¿quiénes van a heredar? Si eres soltero, tus hermanos. Y no hay prescripción entre copropietarios. Por ahí se podría reivindicar la propiedad si tienen un título de propiedad válido, que puede ser cualquier documento privado. Toti dice: doctor, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer si la hermana de mi mamá tomó toda la herencia de mi abuelo en el norte? Está incluida casas, terrenos de cultivo, es más, sus hijos viven ahí agarrándose la casa. Ellos pagan los impuestos del predio. Mi abuelo solo dejó un documento en la municipalidad de Tumbes de lo que tenía, pero no dejó testamento. Mi tía ya vendió todo y los demás hijos nunca tomaron conocimiento de ello, ni los bienes hereditarios. ¿Cómo se puede hacer en este caso? Muchas veces puede pedir rendición de cuentas, ¿no? Hay que analizar el caso concreto, pero se han descuidado, ¿no? La propiedad, ¿no? Se debe visitar, se debe realizar actos posesorios porque la tía, pues, hasta ha vendido, ¿no? Entonces tiene un proceso, se llama el íter contractual, tiene un proceso para la venta. Bueno, amigos, hoy hemos tocado sucesión intestada. Los invito para el próximo viernes a las 5. Vamos a tocar otro tema de palpitante actualidad. Vamos a ver si puede ser el delito de usurpación, ¿no? Vamos a invitar a un especialista en el área penal para que toque el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación, ahora que vemos que se ha puesto de moda las invasiones, ¿no? Por falta de planificación
de planificación estadual. El Estado debe planificar y dar una vivienda decorosa a sus ciudadanos. Muy buenas noches y a triunfar.